Hola, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en mí. Este podcast que tiene la máxima de creer que hay magia en ti siempre que lo quieras ver. Y bueno, este programa nació en realidad como una forma de ir narrando mi proceso personal de búsqueda interior, de encuentro conmigo misma, de cómo voy o no voy solucionando mis dilemas existenciales. Ya te he contado un poco cómo es que llegué aquí, principalmente en el episodio de la rebeldía de autoconocerse y también en el episodio de crisis existenciales. Justamente estoy pensando en traerte un episodio en el que te hable de formas en las que puedes indagar cómo irte conociendo y entendiendo a través de parámetros, tanto de la personalidad, de lo que llamamos en el cómo somos, como de otras formas alternativas, podríamos llamarlo de alguna manera, más espirituales, que también te ayudan a entenderte. Hasta este momento he probado varias y quisiera compartirlas contigo en el próximo episodio, pero justamente fue una de ellas, un informe numerológico que me hicieron hace ya creo que unas 3 semanas, en el que una de las recomendaciones venía a ser abordar mi proceso personal. Decía, el número 7, que era el número que me correspondía, suele evadir la responsabilidad de hacerse cargo de su vida, ¿no? Todo el tiempo está viendo hacia afuera qué es lo que le pasa, qué es lo que le hacen, qué es lo que sufre, en vez de tomar responsabilidad por lo que él o ella decide o no hacer. Y cuando lo escuché, porque era un informe en audio, la verdad es que me puse a pensar si en realidad había yo estado en algún momento en ese punto, porque actualmente no me siento ahí, ¿no? Una de las recomendaciones que me hacía el mismo informe numerológico era: tienes que honrar tu proceso. Esa es una de las formas más valiosas de ir mirando hacia adentro. Y también te voy a hablar de eneagrama porque es que hay muchas curiosidades en cuanto a los números y el eneagrama, que tiene un corte un poquito, voy a ponerlo entre comillas, más psicológico, porque exactamente también soy un número 7 en eneagrama. Pero bien, el punto es que el informe me decía: honra tu proceso. Ve lo valioso de lo que ya has transitado, de lo que ya has caminado. Agradece esos momentos, agradece ese aprendizaje. Y exactamente pensé, oye, eso es lo que hice antes de saber que era una forma de sanarme. Eso es lo que hice precisamente con este podcast. Yo venía conociendo y sabiendo y escuchando que cualquier podcast tenía que tener un nicho muy específico, dar tips muy específicos y hablar sobre cosas muy útiles para las personas. Y que normalmente son podcasts que tienen que ver con gurús, con expertos, con gente que sabe más que tú de algún tema y que te puede guiar y enseñar. Y eso me parecía fenomenal. Pero yo siempre me atoraba en esa parte de decir, bueno, no me quiero posicionar como una experta, no me quiero posicionar como la gurú del turno, porque cada vez, entre más escarbo, más cosas voy descubriendo, más me voy dando cuenta de muchas partes rotas que tengo dentro de mí. A veces, en vez de sentirte mejor, en el sentido de vivir más feliz o tener la postura o la imagen de éxito que nos han vendido, de repente te miras y dices, oye, no me había dado cuenta de lo rota y destrozada que estaba por dentro. Yo pensaba que tenía 3 o 4 cositas que arreglar cuando comencé mi proceso, y te estoy hablando de 2012, finales de 2012. Y yo decía, bueno, son algunas cosas que tengo que tratar como muy puntuales. Y bueno, entre más he ido escarbando, más crisis he tenido, más darme cuenta de cuánto me ha afectado algunas cosas que yo hasta había bloqueado de mi mente. Y a veces, en vez de decir, oye, mira, voy hacia adelante, que de alguna manera sí vas hacia adelante o sí vas hacia la expansión de ti misma, hacia tu potencial, también es decir, oye, no me había dado cuenta lo mal que estoy. Y te puede generar un poquito de tristeza, de rabia contenida, de ansiedad, de depresión, de pensar, oye, se supone que estoy
buscando mi bienestar personal, leyendo libros de autoayuda, buscando coaches, gurús, psicólogos, expertos, escuchando podcasts de desarrollo, de autoayuda, y en vez de caminar, de mejorar, cada vez me doy cuenta de lo más mal que estaba. Y no es para nada un decirte no te busques o no acudas a procesos que puedan enseñarte quién eres, porque al final descubrir todas esas heridas, descubrir todas esas partes rotas de ti, todas esas magulladuras, cortes y cicatrices, yo creo que es lo más bonito de todo el proceso, al mismo tiempo que es lo más feo, es esta paradoja total. Así que cuando abrí este podcast, mi intención fue siempre contar lo que me iba pasando, contar lo que voy aprendiendo, y si de esa manera tú encontrabas luz, tú encontrabas inspiración o eco o reflejo, yo ya me daba por bien servida, así tal cual. Entonces cuando leo en el informe numerológico que una de las cosas más importantes que puedo hacer para mejorar esa sombra que tengo en mi personalidad, que es no mirar mi responsabilidad, era honrar mi propio proceso, me di cuenta que eso es lo que estaba haciendo con la magia en mí. Honrar mi propio proceso. No te estoy diciendo cuál es la verdad, no te estoy diciendo que tengo la certeza de algo en esta vida, porque no la tengo y dudo mucho que alguien la tenga, en el sentido de que esa certeza vaya más allá de su propia experiencia. Yo puedo tener certezas en mi vida, tú puedes tener certezas en tu vida, pero esas certezas no las puedo polarizar o generalizar para que mis certezas se conviertan en tus certezas, sino que cada uno debe llegar a esas verdades interiores, a esas verdades personales que cimientan la vida, el camino y la experiencia y el aprendizaje. Yo estoy llegando a las mías y son las que te comparto. Si hacen eco en ti, si resuenan, si te chirrian, ojo también con esto, porque cuando algo nos molesta, cuando algo nos genera dolor o nos genera brusquedad e ira, yo he encontrado muchas respuestas a través de analizar mi dolor y mi ira. Muchas. Esas cosas que yo más criticaba, en las que yo era más dura y más analítica o más de más crudeza conmigo misma, eran realmente las que más tenían para aportarme y enseñarme. Y entonces a eso voy hoy. A la mediocridad o el concepto de mediocridad. Tengo la luna en Capricornio. Si sabes tantitito de astrología, sabrás que la luna en Capricornio representa a una persona que va a tener muchos bloqueos o muchas murallas emocionales alrededor de sus sentimientos. No le gusta mostrarse vulnerable, no le gusta aceptarse vulnerable. Entonces, Capricornio tiende a ir hacia arriba, tiende a ser materialista y a buscar cosas y a ser muy exigente y muy terrenal. Pues bueno, yo era muy terrenal y muy autoexigente. No solamente conmigo misma, sino que yo lo aprendí a ver a través de cómo era de exigente con las personas que me rodeaban, principalmente con el ámbito profesional. Si esa persona no era excelsa en su trabajo, prominente, llamativa, perfecta, para mí no era una gran profesional. Y esto significaba que esa crítica que le hacía al otro era una crítica que me hacía a mí. Si yo no era perfecta en mi ámbito profesional, si no era la mejor, si no era la top de las cosas a las que yo me dedicara, yo no quería nada. Eso, en vez de generarme motivación para trabajar más, para ser mejor, a mí me generaba huida. A ver, si yo creo que no soy muy buena en tal cosa, por ejemplo, en la escritura, en la comunicación, que era mi carrera, en periodismo, en radio, que era la otra cosa que me interesaba en ese momento, si yo no voy a ser perfecta, no la quiero. Como tengo miedo a fallar, como tengo miedo a no ser perfecta, voy a abandonar antes de enfrentarme a eso. Y entonces yo iba por la vida siendo muy autoexigente, siendo muy demandante y muy perfeccionista, pero era una perfeccionista evasiva. No era este tipo de perfeccionistas que las identificamos muy bien porque quieren que todo salga perfecto y porque inmediatamente cuando algo no sale se ponen histéricas o trabajan triples o cuádruples jornadas para sacar las cosas impecables. No, yo era del tipo de lo hago todo a medias y cuando lo hago todo a medias abandono cuando empiezo a ver
que la vena perfeccionista me va saliendo. Cuando veo que no soy ideal o perfecta en algo, lo dejo. O eso era lo que yo creía. Ahora te quiero hablar de esto un poco. Cuando yo trabajo, principalmente cuando me embarcaba a mis búsquedas profesionales, que ha sido uno de los detonantes de mis crisis existenciales más frecuentes, el rumbo profesional o la vocación, cuanto yo más trabajaba esa parte, más perfeccionista me volvía, más quería ser profesional. Yo no decía perfeccionista, yo decía profesional entre comillas. Y me daba cuenta que había un mundo en el que yo podía evadir ese perfeccionismo. Y era el mundo de las manualidades y de las partes o cosas artísticas. Cuando yo tomaba talleres, cuando yo tomaba cursos, cuando yo me aventuraba a probar, a experimentar, tejido, pintura, acuarela, dibujo, crochet, fotografía, que son algunas de las cosas que he hecho, me daba cuenta que no me importaba si salía bien o si salía mal. A veces me comparaba, a veces me daba cuenta que yo decía, ay Dios, me encantaría que me salía tan bien como a fulano o a sutano, pero si no salía bien, no pasaba nada. Todo iba tranquilo. O sea, podía ser una porquería mi trabajo y yo me podía sentir profundamente orgullosa de él porque antes de empezarlo yo no sabía nada o antes de empezarlo yo creía que no podía hacerlo. Entonces verlo, ya fuese en un papel, que yo empecé con el scrapbooking, verlo en un papel, ver la manifestación de mi trabajo, de algo que toda mi vida pensé que no podía hacer porque mi sociedad, mi familia y yo misma me convencí de que las manualidades y la parte creativa no era lo mío, ya hablaremos en otro momento de esto, pues me di cuenta que había un valor muy bonito en la mediocridad. Y voy a ponerla entre comillas, porque depende qué entendemos por mediocridad. Si tenemos un estándar altísimo de las cosas que queremos hacer o de lo que nos interesa, si ese listón está muy por encima, nos va a frustrar toda la vida, nos va a frustrar cualquier cosa a la que queramos acceder o a la que queramos experimentar o probar. También el ámbito profesional, la gente me dice, es que ahí no puede haber dudas, ahí no puede haber errores. Y pienso, bueno, tienes razón. O sea, hay profesiones, hay oficios en los que un error le puede costar la vida a las personas, ¿no? Digamos, ser médico o ser un arquitecto. O sea, un error en ese ámbito te puede costar y le puede costar a otros muy caro. Pero de repente encuentras personas que son perfectas en su trabajo, llámalo un abogado o un doctor, que te puede dar el diagnóstico más correcto de la vida, que te puede dar el medicamento más adecuado del mundo y ser un hijo de puta. No encontrar tantita humanidad en su tratamiento médico. Y de esto háblenle tantito a las madres que han parido en hospitales. Muchas de ellas han tenido partos exitosos en cuanto a salud. Es decir, tuvieron al bebé sin el menor riesgo posible, démosle una palomita a la experiencia. Y la madre te puede relatar un proceso súper traumático para dar a luz. Y que mucho de este proceso tiene que ver con la atención médica, tiene que ver con la empatía que se genera en esos espacios. Mucha gente te dice, es que siento que me tratan como un animal. Y yo lo viví con mi hermana cuando estuve enferma, que de repente te piensas, oye, me podrás estar dando el mejor tratamiento, ser el médico más top del mundo en cuanto a conocimientos, pero de repente me dan ganas de reventarte. Y no es una crítica a todos los médicos, ni mucho menos. Quiero decir que a veces la autoexigencia, este inalcanzable top model de perfeccionismo, nos lleva indudablemente a una cerrazón, a una coraza sentimental, emocional y empática. Porque si tú te autoexiges y le exiges al otro perfección, no te puedes permitir la subjetividad emocional. No te la puedes permitir porque en el momento en el que entra en juego la subjetividad emocional, el perfeccionismo se te cae, se te despedaza, o sea, no lo puedes mantener ni sostener. Así que empecé a indagar sobre el concepto de mediocridad en mi vida. Y fue gracias a las manualidades. Hasta la fecha yo hago varias cositas manuales, hago varias de lo que llamamos manualidades, también un poquito de arte terapia y ese tipo de cosas. Y un momento dije, oye, me encantaría enseñar esto, me encantaría compartir esto. Próximamente tengo un taller de diario de sueños, de cómo llevar un diario de sueños aquí presencial en mi estado.
y quería enseñar a hacer un atrapasueños, ¿no? Y lo primero que dije es, empecé con mi autoexigencia. Yo siempre que traslado algo que me gusta al ámbito profesional, inmediatamente mi vena autoexigente quiere que todo sea perfecto. Y aquí te cuento mi peor enemigo, que es el amado y odiado Instagram. Ay, es que yo sufro mucho con Instagram porque todavía no logro superar esa parte de la vena crítica a veces. Y de repente veo mis trabajos y digo, es que la gente, esto es un pensamiento mío, no significa que sea real, sino que es mío. La gente solamente va a venir a mis talleres o va a querer aprender conmigo cuando yo sea la mejor en lo que hago. ¿Y a qué me refiero con la mejor? Pues que sea visualmente la imagen de éxito que nos han vendido. Y no te puedes permitir no ser la mejor. Ahora quiero que te hagas esta imagen mental. Mi trabajo consiste en ayudar a otras personas a mirarse a sí mismas, a encontrarse, a descubrir quiénes son. Es decir, estoy en el ámbito del desarrollo personal. ¿Cómo es ser autoexigente en el ámbito del desarrollo personal? Es una putada. Así. ¿Por qué? Porque significa que quieres que tu proceso personal, tus vivencias, tu mejoría, sean perfectas, sean en los mejores tiempos, sea de la mejor manera, con las mejores técnicas, con las herramientas más sencillas, y no honras tu proceso. Y es eso, cuando yo me esforzaba por dar lo mejor a mis clientas, no me daba cuenta que lo que le estaba pidiendo a mi interior era demasiado. Era, tienes que ser perfecta, ya no tienes que tener problemas con tu pasado, con tus relaciones de pareja, con tus familiares, con tu vocación. En el momento en el que yo dudaba de algo en mi vida o que me daba cuenta que había todavía muchos trozos, como te decía yo en esta crisis de entre más buscas, más te das cuenta tan rota estás, yo dudaba, yo decía, bueno, es que entre más escarbo, más mal me doy cuenta que estoy, por tanto, ¿cómo puedo subsanar todo esto ya? O sea, lo necesito ya. ¿Qué herramienta, qué gurú, qué coach, qué psicóloga me lo arregla en este momento? Y eso es totalmente un error. Era una autoexigencia imposible de sostener. No solamente era imposible de sostener, sino que estaba yo echando por tierra todo el trabajo de años pasados. Porque cada vez que tenía una crisis nueva yo decía, no sirvió lo anterior. No funcionó lo anterior. Volví a fallar. Ese método no era. Esa herramienta tampoco funcionaba. Todo ese curso que hice o toda esa terapia que hice al caño porque estoy otra vez mal. Y lo único que era no darme cuenta de lo agradecida que debía yo estar con lo que ya había vivido, con lo que ya había aprendido, porque en el proceso de agradecer también te das cuenta que has avanzado. También te das cuenta que no eres la que eras antes y que eso es hermoso y al mismo tiempo doloroso de aceptar. Y esta oda a la mediocridad es, no tienes que ser la número uno en todo lo que te propongas. Hace relativamente poco descubrí el concepto de multipotencialidad. Y me sentí muy identificada porque los multipotenciales son personas que son aprendices de todo, expertos de nada. Se involucran a aprender 1000 cosas, pero no logran volverse los másters del universo. Y ese era mi bendito problema. Yo quería, por ejemplo, cuando conocí el eneagrama, me encantó el eneagrama, me pareció una herramienta preciosa. Empecé a involucrarme, y llegó un momento en el que sentí que tuve un parón, que tuve un alto, que me aburrió, que ya no encontraba más cosas y lo dejé. Y de repente yo decía, bueno, ¿cuándo voy a ser experta en la herramienta, no? Los coaches que, si escuchas podcast o lees blogs de autodesarrollo, todos se presentan como los expertos en eneagrama, los expertos en tal o cual herramienta, para tal o cual cosa. Y yo venía pensando, bueno, es que yo nunca logro decir, mira, de aquí soy, mira, es que soy la más experta de las expertas en tal cosa. Una multipotencial que sigo decía, bueno, es que yo realmente lo único experta en la que soy es en aprender. O sea, estoy constantemente aprendiendo cosas. Pero inmediatamente cuando siento que he llegado a cierto nivel, cambio de lo que me gusta, cambio de lo que me interesa. Entonces jamás logro hiperdesarrollar una técnica y volverme especialista y volverme el top de lo top. Y justamente fue esa revelación para mí lo que me ayudó a virar un poco mis caminos de esta autoexigencia. Hoy en día ayudo a personas sin machacarme que a fuerza yo tengo que estar en el pináculo, la punta de la pirámide de las personas sanas y exitosas del mundo, porque creo que jamás voy a estar ahí,
No porque me crea inferior o porque no crea que soy capaz, sino porque ese modelo no me funciona, no me gusta. No me gusta esta imagen pulida de la vida, de lo que es estar, entre comillas, sano, ¿no? Que parece que quien está, entre comillas, sano, está en el top del mundo, del estilo de vida sano, del estilo de deporte sano, de la comida saludable, de cero crisis existenciales, cero problemas emocionales, cero problemas de pareja. Y que en realidad yo no sé si vivan de esa forma. En primera me parece una vida muy acartonada, me parece una vida muy ficcionalizada, en primera. Pero también creo que es la única manera en la que han conseguido vender, ¿no? Si tú quieres desarrollo personal, tienes que vender esta imagen de éxito, que es una imagen 100% perfecta y que lo único que te genera dentro del mundo del desarrollo personal es autoexigencia. No te autoexijas. La mediocridad es preciosa, porque a diferencia de lo que entendemos por mediocridad, de decir estoy hasta lo más bajo en el subsuelo, me arrastro en el vil fango, de que no doy una en la vida, realmente mediocre es estoy en medio. O sea, estoy en medio, de hecho eso es mediocridad, estoy en el punto medio, y aquí estoy bien, porque no persigo la autoexigencia en todo. Ojo, puede que quieras perseguir algo y ser lo mejor en el mundo, y eso te va a dar muchísimo impulso para trabajar y para meterle muchas ganas. Maravilloso, felicidades, de verdad, te admiro mucho, si es que estás en ese lugar, porque yo no he encontrado absolutamente nada que yo diga, esto es, y de aquí no me mueve nadie. O sea, que yo diga, ya, o sea, elegí C, y C es mi vida, y C es mi pasión, y en C voy a ser experta y de todo. Porque yo tengo como de la A a la Z, tengo muchísimos intereses. El otro día hacía un ejercicio sobre intereses, llené 2 páginas. Llené 2 páginas de mi journaling, y fue como, oh my God, no me he dado cuenta cuántas cosas quiero aprender o cuántas cosas estoy aprendiendo. Y que a fuerza la gente te va a pedir que seas utilitaria. Eso te lo contaré en el episodio que dedicaré a multipotencialidad, porque lo creo importante para que entiendas un poco también de este episodio. Estoy por meterme a un curso de lenguaje de señas mexicana, y lo primero que me dijeron fue, ¿tienes familiares sordomudos? Y yo, no. ¿Y para qué quieres aprender lenguaje de señas mexicana? Y yo, no sé. O sea, nada más quiero aprenderlo, o sea, me llama la atención. Y esa es la gran explicación que hoy en día suelo dar a las cosas que me gustan o que me atraen, porque cuando intento dar un porqué a todo, absolutamente a todo lo que me interesa, de repente llego otra vez al punto de la autoexigencia y de decir, es que tengo que ser la mejor porque es utilitario, porque me va a servir para tal cosa. Y a veces ese servir para tal cosa realmente lo que quiere decir es me va a hacer más rica, me va a hacer más reconocida, más amada. O sea, siempre como que estamos buscando que los demás nos reconozcan a partir de las cosas que hacemos. Y ese proceso nos lleva a que todo sea perfecto, que la gente nos admire, que la gente nos quiera, que la gente nos busque. Y como que hemos olvidado que realmente lo que hacemos es para nosotros. Tanto tu terapia, que de repente puedes querer que en 2 sesiones tu vida se arregle, dices, es que ya fui a terapia, ya quiero que esto sea bien para mi vida, te estás autoexigiendo cosas que no van a pasar, estás saltándote todo tu proceso personal, estás queriendo ver tu desarrollo, tu bienestar, tu espiritualidad, todo tú como un proceso mecánico, mercantil, de te compro, te vendo, te doy, me das, consigo con dinero las cosas, cuando lo que requieres es tiempo, amor, mucho amor, confianza en el proceso, confianza en ti, evidentemente, y respeto. Respeto por ti misma, respeto en el sentido de voy a respetar mis tiempos, no voy a exigirme, no voy a pedirme lo que no soy, voy a respetar lo que mi alma me diga, porque de repente tu alma te pide cosas y dices, oye, pero es que esto es ridículo, o sea, ¿cómo es que yo voy a querer tal cosa? Te cuento algo muy breve. Descubrí hace muy poco que mi alma me está pidiendo dedicarme a algo que yo consideraba infantil y que yo consideraba como un hobby que algún día tendría que dejar. No en este plan de ya, más adelante lo olvidaré, más adelante lo dejaré. Y resulta que no, que mi alma me sigue pidiendo dedicarme a eso. Y lo primero que pensaba mi parte profesional y autoexigente es, oye, pero ¿qué va a decir de ti la sociedad, tus compañeros, tus colegas, tus profesores? Y yo pensaba, que se joda todo el mundo, o sea, ya en este punto, que se joda todo el mundo, que se joda esa voz crítica,
me voy a ir por el rumbo de la mediocridad, me voy a ir por el rumbo de hacer las cosas de esta forma que es mía. Y que al final tú tienes que encontrar esa forma que sea tuya, no esa venta de escaparate de Instagram que te dice cómo es la vida ideal, cómo es el trabajo ideal, cómo es el tejido ideal, cómo es el desarrollo personal ideal. Honra tu proceso, hónralo. Y bueno, en este podcast ya sabes, lo que vas a encontrar es mi proceso, mis dudas existenciales, mi forma de responderlas y lo que voy encontrando por el camino. Te recuerdo que este podcast está patrocinado por lamagiaenmi.com. Ahí encuentras ejercicios personalizados a los que me dedico a ayudarte a hacer y la Escuela de la Magia en Ti, que es un espacio para que aprendas a escribir para ti misma, escritura personal, que es lo que patrocina que este podcast siga vivo. Así que te mando un beso enorme, un abrazo que te rompa los miedos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós.